Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida a nuestro tiempo de Parashá en familia para las familias. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en este maravilloso tema de Parashá en familia para la familia. Amén, bendiciones. Soy Camilo Alfaro. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en este Parashá para la familia. Muy feliz y muy contento de poder estar en esta parte número 2 del Parashá de Noah, hablando acerca de un gran hombre de Dios, y esperamos de que hoy podamos seguir hablando de este tema. Si no has visto la primera parte, te invitamos a que puedas ir a nuestra página de Israel Casa Integral en YouTube, busques la parte número 1 para que podamos estar en la misma hoja de este estudio. Maravilloso. Bueno, yo creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención de este Parashá es encontrar cómo en el Brit Hadashah, en el Pacto Innovado, Yeshua hace una gran referencia a este Parashá, ¿verdad? A Noah. En el libro de Mateo, en el capítulo 24 y en el verso 37 al 39, Yeshua dice: mas como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noah entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Será que llegamos a los tiempos donde la gente no está entendiendo el mensaje del arca, Pastor Roberto? Cada una de las historias que vemos en los diferentes Parashá durante el ciclo anual, por supuesto, tienen un punto también de partida, y es el modelo que nos deja como presente Noah. Uh-huh. Y es que todo lo que sucede al entorno de Noah, el escuchar la voz de Dios, el recibir una orden, el entender la construcción de una embarcación de ese tamaño impresionante, las características de esa madera, las dimensiones, que ya vamos a hablar un poco sobre las dimensiones también, pues todo esto era anormal, totalmente sobrenatural. Y este principio nos da entonces para entender que, sin lugar a dudas, Noah era un hombre de fe, claro. Era un hombre de emuná. Es decir, nosotros sabemos que Abraham, le llamamos el patriarca Abraham, el padre de la fe. Pero si observamos que el padre de la fe realmente su título obedece al momento en el que toma a su hijo Isaac, dice la palabra a su único, y lo lleva al monte Moriat y se va a originar el sacrificio de su hijo. Es un acto de fe, de allí viene que Abraham sea padre de fe. Pero entender que ahora Noé construye una embarcación de este tamaño durante 120 años, con las dimensiones, con este tipo de construcción de madera, cuando nunca jamás en la historia, hasta esta 10ª generación, ha existido una embarcación, ni mucho menos lluvia, claro, mucho menos un diluvio, de tal manera que toda la gente a su entorno pues se burlaban de él, era algo absolutamente absurdo, no tenía sentido. Y entonces voy al punto de 3 principios fundamentales de la emuná. Número 1, el principio fundamental de la emuná es que todo proviene de Dios. Maravilloso. Número 2, que todo lo que sucede que viene de Dios es para bien. Ajá. Y número 3, que todo cuanto sucede porque viene de Dios, proviene de Él, siempre nos da un mensaje de vida a cada uno de nosotros. Así es. Vamos entonces ahora a la enseñanza del día de hoy. Este ha sido un pequeño resumen. Les invitamos a que vayan a la parte número 1 para que entren un poco más en ese sentido. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Entonces entramos, pastor, a... Yo creo que ya hemos hablado un poco mucho acerca de Noé
en el sentido, y por supuesto vamos a hablar mucho más de él, pero creo que hoy nos vamos a enfocar un poco más en el sentido de la parte de la promesa, del convenio, del pacto, y a la misma vez las palabras de Yeshua que juegan un papel tan importante ahí. Y creo que, no sé ustedes qué piensan, pero creo que sería muy bueno también aclarar algunas cosas que se dicen muy a menudo acerca de Noé, aclarar algunos temas muy importantes, porque en la primera parte tocamos el tema y introduje a la mesa, digamos, el sentido de que la vida que Noé vivía no era una vida normal, por la cual habían ángeles caídos, estaban los nefilim, estaban los gigantes, las hijas de Elohim estaban casándose con hijos de estos ángeles caídos. O sea, había una gran parte importante ahí. Y muchas personas hoy en día dicen, ¿será que Noé sí le predicó a una gran cantidad de personas? ¿O será que Noé solo dijo, no, esto es solo para mí, mi familia y ya? Porque hoy en día se predica de que él no hizo eso. Pero creo que es muy importante tocar ese tema. Bueno, yo quisiera solo presentar un pequeño resumen al tema, porque yo he sentido que Camilo tiene en su corazón desde el tema anterior el tema de los nefilim. Es un tema muy impresionante. Sí, por eso lo tocamos en la primera parte. Y vamos a resumirlo de la siguiente manera. En estos tiempos, la palabra de los nefilim propiamente hace referencia, el nombre de su origen tiene el sentido de los malvados, en principio. Y son 9 tipos diferentes de este concepto de nefilim. Voy a mencionarlos. Los eimim, que son aquellos seres aformes, que ocasionan terror, anormales, es pánico. Los refaín, de Rafá, son aquellos que tenían una voz suave. Los giborín, que son poderosos. Número 4, los sansumín, guerreros, que tenían una forma humana. Ustedes recuerdan que la mitología griega nos habla mucho sobre esto. Por ejemplo, Hércules, todos estos personajes de la mitología griega. Los anakim, que son los gigantes, recordemos los anaquitas. Esa historia cuando los exploradores visitaron la tierra de Canaán, recuerden que ellos regresaron y dijeron, allí están los gigantes, los anaquitas. Sí. También tenemos a los número 6, a los abin. Los abin es una expresión muy interesante, no sé, tan popular. Se conoce con el nombre de los reptilianos, son seres víboras, son seres que se arrastran en la tierra. Y vienen los nefalim, que son seres aformos, nacidos antes de tiempo, antes del periodo normal de los 9 meses, nacían con deformaciones y sin embargo se criaban y se llaman allí los nefalim. Y de ahí viene esa expresión de los niños caídos, los ángeles caídos también. Los asechehem, que son destructores, bastante drásticos, traumáticos y que tenían además hijos por todas partes, hasta llegar finalmente, como lo dice el libro de Bereshit en el capítulo 6, el verso 1 al 4, hablando de los ángeles caídos, de los demonios, números 13, 33, que son propiamente los nefilim. Todo esto para resumir que en los tiempos de Noé había la palabra lo dice, maldad, y no solamente la maldad y el pensamiento. Hay 2 cosas ahí, la maldad propiamente y el pensamiento. Dice que de continuo, es decir, hasta el acostarse a dormir, su pensamiento era de continuo la maldad. ¿Y la maldad es qué? La oscuridad. La maldad es lo contrario a lo que el Padre dice, y vio que era bueno, pero de allí viene todo lo contrario. Ok, pero estamos hablando en el sentido también de la parte noaica, de por qué hoy en día se dice que Noé no cumplió al predicarle a otras personas, para poder aclarar esos puntos muy importantes de hoy en día también. Que tenemos que aclarar es que la generación en la que Noé estaba viviendo era una generación, dice la palabra del Eterno en Bereshit, capítulo 6, verso 13, dijo pues Yahweh a Noé, he decidido el fin de todo ser, pero él explica por qué. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Para Noé no le fue fácil la generación en la que estaba viviendo. Como tampoco nos es fácil para la generación que estamos viviendo nosotros. ¿Por qué? Porque aunque Noé estaba allí como un justo sadik, la generación que había era una generación incrédula, perversa,
pues, prácticamente atea, ¿verdad? Y entonces, hablar de que Noah no cumplió el propósito de predicar el evangelio, pero la palabra en hebreo les dice que él fue el predicador de justicia. Claro, y no solamente ese título que él tiene, sino el título más importante que solo lo resalta en Noah. ¿Y es cuál? Varón justo. Claro. Y ese varón justo tiene dos palabras, ya las vimos en el programa anterior. Tamín, que es el justo, pero también tiene, perdón, el sadik, que es el justo, y el tamín, que es íntegro. Claro. Y Dios, directamente el Eterno, describe Confirma. a Noé con este título. ¿Saben? Solo hay dos personas en la Biblia que tienen este título. Sí. Uno es Noah y el otro es Job. Y Daniel. Y tienen este título, es decir, que no es que no haya cumplido con la labor específica que se determinó para él. Todo lo contrario, repito, estamos hablando de un Noah desde el punto de vista de la emuná. Claro, ahora, fíjate algo súper interesante. Aquí es donde vamos a descubrir si cumplió el propósito o no lo cumplió. Porque juzgar la vida de Noah en ese tiempo, pues es muy difícil. Cualquiera puede ir a juzgar a un pastor en el tiempo de hoy y decir, bueno, este pastor no está cumpliendo su propósito. Espérate un momentico. No conocemos el trasfondo espiritual de lo que tiene que desarrollarse, ¿verdad? Sí, y ahora, para tocar un poco más, porque a lo mejor muchas personas dicen, bueno, pero yo nunca he escuchado de eso. Quiero aclararlo otra vez y ir un poco más en profundo. Hoy en día se dice, digamos, que Noé no cumplió una gran, un sedacao, se pudiera decir, en el sentido de ir a predicarle a más personas. Y sí. se dice eso mucho hoy en día, pero no es cierto. No. Porque él fue un hombre justo. Claro. Lo cual significa para nosotros, y lo tocamos una vez más en el primer programa, significa que él sabía obedecer los mandamientos del Eterno. Y de la misma forma, ¿qué persona que conoce de una verdad hoy en día como nosotros conocemos más de la Torá? ¿Qué persona que conoce la Torah no quiere ir a compartirla con otras personas? Claro. El punto es la generación en la que quieran escucharlo, Correcto. ¿verdad? Claro. Ahora, fíjense que vamos a ver si vamos a descubrir, porque es importante por la palabra, si Noah cumplió o no el propósito. Mire, el Eterno le envía a hacer un arca. Aquí el pastor Alfaro le fascina lo que es la gematría, para descubrir el sod, el secreto. En la palabra del Eterno, el pardes es importante porque hay un nivel básico, hay un nivel que va subiendo y el sod es aquello que está allá en los secretos, que son las cosas secretas que le pertenecen a Dios y las reveladas, las que nos deja ver, ¿verdad? Ahora, lo manda a construir un arca. ¿Qué tipifica el arca? El arca tipifica el medio de la salvación. ¿La construye? ¿Sí o no? ¿La construye? Absolutamente. Entonces, ¿cómo se le entregó el plano y las medidas? Entonces, el arca tipifica el medio de la salvación. El arca era un buque de guerra de hoy en día, digámoslo, un buque. Un transatlántico. Yahweh le da la oportunidad primero a toda esa generación que el que quiera se puede subir al arca. Pero nadie se quiere subir. Entonces Yahweh tiene que escoger quiénes se van a subir al arca porque le da la oportunidad, está dándole la oportunidad 120 años para arrepentimiento. Techubá, vayan a Techubá, vayan a Techubá. No entran a Techubá, ¿verdad? Ahora, Pastor Roberto, luego les dice que la calafate, estamos hablando de algo muy profundo en el verso 14 de Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, ¿verdad? Y la madera es importante. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque la madera es la tipificación de separación entre el mundo exterior y el mundo interior. Y le dice, calafateala por dentro y por fuera. Cuando nosotros estudiamos la palabra calafatear, el pastor Alfaro el año pasado, todo el parachá de Noah, que me lo escuché esta semana, hablamos sobre ese tema. Hablaste de calafatear, que es el medio de expiación. Y ese calafatear tiene que ver con la sangre de Yeshua, nada más y nada menos. Y es la separación también, ¿no? Y el tipo de madera. Impermeabilidad que no permite que pase precisamente. Y acuérdate que es muy interesante, hablando de, solo para mencionarlo, que vemos otro modelo de arca que también fue calafateada por orden del Eterno a través de Jocabet, que es la mamá de Moisés. Porque tipológicamente es el mismo instrumento. Es decir, mientras que en el arca fue una embarcación gigante,
120 años de construcción. En el caso de Moshe, su mamá tomó una canasta que representa esa misma arca, la calafateó, Sí, la protegió, la sí. impermeabilizó y colocó allí ¿a quién? A Moshe, que significa salvado de las aguas, Sí. que es lo que tipifica precisamente el arca de Noa. Salvación, De las expiación aguas. y también Purificación. el Purificación. eterno purificación, pero también el eterno va a erradicar toda carne de la tierra porque hay una contaminación máxima de pecado. Correcto. Entonces vemos que toma madera de acacia. Cuando usted escucha en qué crucificaron a Yeshua, usted ve la tipología del arca, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Ahora, el arca era un medio de transporte de la humanidad. 8 personas se transportaron en esa arca. Transportaron una humanidad hacia otro nivel de humanidad, ¿verdad? Eso Es una nueva creación. exacto, claro, porque iba a haber una nueva creación. ¿Qué otra cosa encontramos? Pues que Noa le da la orden el Eterno de entrar 8 personas, 7, 8, sí. 8 con él, digámoslo así. 4 parejas, Exacto. básicamente. 8 Humanas, personas. pues. ¿Qué representan 8 personas hoy en la humanidad? ¿Qué puede representar? Pues resulta que nada más y nada menos que estamos hablando del octavo día. Ujú. Y el octavo día ya hemos estudiado muchísimo sobre el tema que tiene que ver con Sukkot, con Shemini, Shemini. Sheminit Tzeret. el nuevo Ahora. comienzo, sí. Sobrenatural. Pastor, está tan relacionado cuando la gente habla y dice, pues que las fiestas del Eterno son de los judíos, ¿sí? Y las fiestas del Eterno son de los judíos y los judíos. Pero espera un digo, aquí no hay judíos. No hay judíos. Aquí estamos hablando de Noa, Que no es judío Que y no es no hay judío. judíos aún todavía. ¿verdad? Estamos hablando de Noa y estamos hablando de una generación que nos identifica a nosotros. Muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Dice la palabra del Eterno que Noa entra al arca de salvación. Noa, el arca es la tipología de Torah. Él entran 8 personas. Y da todavía un tiempo, ¿verdad? Y empieza a llover. ¿Cuándo empezó a llover sobre la tierra? Hasta eso podemos entenderlo con las fiestas del Eterno, Ujú. ¿verdad? Dice que en el mes Sheva, en este mes que estamos comenzando, precisamente para esta época de este año, comienza a llover, comienza el diluvio sobre la tierra, después de la fiesta de Sukkot. Ujú. O sea, vemos que nosotros no estamos al azar entendiendo Absolutamente. nada de lo que está pasando. Esa es la palabra del Eterno, que una vez que termine la fiesta del Cordero, comenzará el proceso sobre la tierra. Eso es importante, Pastor Roberto. Yo creo que hay algo que también quisiéramos resaltar. Pregúntate, ¿por qué una ventana? Nosotros vemos muchas embarcaciones y muchas tipologías de arcas, Camilo, con ventanas. Pero la palabra del Eterno dice que había Una ventana, sí. Vamos a estudiar sobre eso más adelante. Correcto. Sí. Mira, a mí me parece muy interesante que ahora que estamos mencionando el tema del arca, la palabra en hebreo taba o taiba, esa palabra tiene que ver también con la expresión palabra, ¿verdad? Así es que cuando nosotros pensamos en la construcción del arca y hacemos esta relación de palabras, nos damos cuenta que la expresión tabá hace referencia a la expresión palabra. Sí. Subirse al arca, súbete a mi arca, hace referencia a que nosotros debemos estar conectados siempre con la palabra. Camilo me decía hace unos días, o creo que en el programa anterior lo compartió, realmente en el siglo XXI estamos viviendo los tiempos de Noé. Es decir, hay maldad, hay todo tipo de pecaminosidad, corrupción, secuestro, droga, conflictos de todo tipo en todas las condiciones. ¿Y qué va a pasar con el tema del diluvio? El tema de la palabra nos dice, el Eterno dice que nunca más hará diluvio sobre la faz de la tierra. Correcto. No diluvio en el sentido de agua, ¿de acuerdo? Sino que el diluvio que estamos viviendo hoy es el diluvio, tú lo usaste en esta expresión muy interesante,
el diluvio del ateísmo, Claro. el diluvio de toda la maldad, el diluvio de tantas religiones, miles, porque no son 2 o 3, son miles de religiones y doctrinas en el mundo. Este diluvio de pecaminosidad tiene que ver, entre otras cosas, ya que estamos hablando de Taba, del arca, tiene que ver con las medidas. Gloria, ahí El quiero ancho del llegar. arca, el ancho, sus medidas eran 50 codos. Esa medida 50, si vamos al alefato hebreo, tiene que ver con la palabra num. Num. La letra num, su valor numérico es 50. 50. Ahora, el largo de la taba del arca era de 300 codos. 300 codos de largo. Es que es inmensamente grande. Sí. Ese número 300 en el alefato hebreo corresponde a la letra Sí. Lamet. La letra Lamet, su valor numérico es 300 300. Shin, gracias. Es la letra Shin, 300. Y luego vemos la altura. La altura del arca tenía una dimensión 30. de 30 codos, que es la letra Lamet. Entonces, cuando organizamos estas dimensiones de ancho, largo y alto, encontramos que la expresión allí es Lamet Shin Nun. Ese es el orden, de Profundo. derecha a izquierda. Lamet Shin Nun. Escríbanlo, por favor. Lamet Shin Nun. Yo les puedo enviar la nota porque estoy tratando de hacer una gematría y luego se las puedo enviar en escrito. Esas 3 letras sumadas entre sí, Lamet Shin Nun, el valor numérico es 380. Correcto. 380 en el valor numérico corresponde a la palabra lengua. Profundo. A la palabra lengua. La palabra lengua es la expresión lashon, también el hablar. Y la expresión lashon tiene que ver con haciendo la gematría con el valor número de la lengua, con el valor 11. Y el valor 11 es el valor numérico de pecado. Es interesante. Tremendo. Ahora, miren algo muy sencillo para hablar un poquito sobre esto. El valor numérico de la expresión de Elohim es 86. 86. Haciendo la reducción de esa gematría, esto pues por favor, para que ustedes quienes ya conocen un poquito el tema, van a la tabla de las 22 letras del alefato hebreo, tomen los valores numéricos y hacen la relación. Se los voy a decir, la palabra Elohim es la letra Aleph, vale 1, Lamed vale 3, Hei vale 5, Yod vale 10 y Men vale 40. Sumado todo esto nos da un valor de 86. 8 más 6 es 14. 14 lo multiplicamos por 5, que son los libros de la Torah, y nos da un valor que es 70. ¿Por qué es importante ese número 70? Porque 70 hace alusión a las las 70 naciones. Entonces, todo esto para mencionar la construcción del arca. Cada palabra que se pronuncia, cada palabra que se dice, cada acción que se presenta allí tiene una revelación. Recuerden que estamos hablando de los principios de Emuná. Y en estos principios es interesante recordar que el arca tenía a su vez 3 niveles. Sí. ¿Les parece? Sí, ¿Los quieres opinar? Yo ¿Los creo- 3 niveles? Yo quiero explicar un poquito esa parte tan importante, los 3 niveles, porque resulta que hoy en día la gente, al conocer Torah, ¿verdad? Cuando nosotros entramos, acuérdense que el arca tipifica la salvación, ¿verdad? Y que lo que el Eterno quiere hacer con nosotros es purificación por todo lo que está pasando afuera. Lo mismo hizo con Yeshua. Lo mismo hizo con Yeshua. Entonces, ¿cómo vamos a entender o cómo le vamos a explicar a nuestros hijos en familia el parachá de Noah? Si nosotros no entramos en una parte, cuando nosotros leemos Bereshit 6 y 7, linealmente tenemos que entender que nuestros hijos están en un nivel, ¿verdad? Están escuchando en un nivel, vamos a decir nuestros niños pequeños. Entonces pues, les vamos a hablar linealmente, que ese es un nivel que se llama el pesar, ¿verdad? Es un nivel básico, estamos hablando allí. Pero nosotros no podemos dejar que nuestros hijos se queden en un nivel lineal y que crezcan y lleguen a 25, 26 años y no entiendan el son de lo que hay en esa revelación. ¿Qué tiene que ver el arca de Noah? O sea, ¿para qué vamos a predicar de Noah hoy en día? Nada más y nada menos. Primero, tiene que ver con Yeshua, con lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Segundo, tiene que ver con purificación, porque nos está enseñando
que el diluvio fue a causa de todo lo que la violencia y el pecado habían hecho en la tierra. De la misma manera nosotros tenemos que pasar por una tevilá, por un bautismo, porque el bautismo es purificación. Tercero, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? El segundo nivel es el rames. El rames es el nivel donde entramos como en los significados, en la homilética, en qué es esto, para dónde va. Pero el tercero es el dras. El dras está diciendo algo de revelación, pero no lo está todo, está ahí. Pero cuando llegamos al sot, que es donde queremos entrar hoy, tenemos que llegar y entender cuál es el secreto que hay aquí. Y una de las cosas que más me llamó la atención con el sot está en Berechit. Yo creo que vaya conmigo porque creo que algo que nos va a llamar y nos va a abrir el corazón y vamos a poder discernir qué es lo que el Eterno nos quiere hablar. Está en Berechit capítulo 9, verso 26. Dice, dijo más, o sea, Noa despierta, sale de su proceso de embriaguez, que eso después lo vamos a hablar. Y lo primero que él hace es maldecir a su hijo Canaán, a su nieto, Canaán. Y luego dice, en el verso 26, bendito por Yahweh. Yo quiero que usted repita esa palabra porque esa palabra tiene que quedar plasmada hoy en el parachá de hoy. Bendito por Yahweh, mi Dios, sea Hashem. Mira que no se lo dijo a Jafet. Mira que no se lo dijo a Can. Se lo dijo a Sem. Escogió a Sem para dar una palabra, porque aquí es donde está el sot de Yeshua. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, en el capítulo 3, en la genealogía de Yeshua, encontramos que empieza a hablar de toda la genealogía de Yeshua y dice, y Noa que engendró ¿a quién? A Sem. Y Yeshua no viene de Jafet, Yeshua no viene de Can, Yeshua viene de Sem. Sem. Y mira, Sem. si El hay semita. algo que nos llama la atención con Sem, en el verso 27, dice, engrandezca Yahweh a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Si hay algo en particular que habla del pueblo semítico, son las Sukkot de Sem, digamos las Sukkot, las enramadas, las carpas de Sem, ¿verdad? Y cuando llegamos a ese puntico, miren de dónde venimos, Yeshua, la cruz, la muerte de Yeshua, nos vamos a su genealogía, nos devolvemos en todo ese pasaje de genealogía, y ¿a quién llegamos? Llegamos a Sem. Y eso es importantísimo, porque resulta que de Sem, que se subió al arca de la salvación, que fue purificado en las aguas del bautismo, que entró en esa arca de salvación, de ahí nosotros tenemos genealogía semítica, porque Noa viene de Adán. Entonces, no es casualidad que toquemos este punto en los 3 pisos del arca: Pashat, Rames, Dras y Sot. Correcto. Tremendo. ¿Cierto? Es Sí. impresionante porque a veces nuestros jóvenes, Camilito, o sea, nosotros hemos tomado mucho tiempo y Camilo es muy escudriñador, muy buscador de Torah, pero a veces nuestros jóvenes, Camilo, ellos creen que el inicio es Yeshua, pero se les olvida todo el recorrido bíblico para llegar a ese momento. Sí, sí, muy tremendo. Y la bendición de Noah a Shem y a Jafet también es muy, muy importante porque marcaría la diferencia de lo que va a ser el resto de la humanidad, ¿no? Claro. Y me marca muy, muy importante, digamos, también hablar acerca, digamos, de la segunda creación ahí también, regresándonos un poco, porque Yahweh una vez más tiene que formar y establecer unas reglas una vez más con la creación segunda, con la segunda creación, tanto que en el verso 22 del capítulo 8 le dice Yahweh una vez más, hasta las temporadas, una vez más les dice, mientras dure la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no han de faltar. O sea, una vez más establece
lo que tuvo que establecer en Génesis por parte del diluvio, porque es Sí. que el diluvio no lo podemos pensar. Creo que la arca en Kentucky lo toca muy bien y por supuesto el mismo Ken Ham, que es el creador de esta arca, y su ministerio de respuestas en Génesis, tenemos que entender que el diluvio no fue solo que hubo una agua que apareció de alguna parte, o sea que llovió y por eso hubo diluvio. No, porque ahí en el capítulo 8 nos habla que las compuertas del cielo y las compuertas de abajo Sí, se las tierras, rompieron. O las sea, aguas estamos hablando de que no subterráneas. fue que llovió y entonces empezó el agua a subir. No. Hubo una explosión en la tierra de las compuertas de abajo y de las compuertas de arriba, bien fuerte. Entonces, en ese sentido, sí podemos decir la palabra ahí, se dañaron muchas de las temporadas debido a, por Claro. supuesto, la explosión tan grande que hubo en la tierra, donde Yahweh una vez más tiene que decir, ok, una vez más, frío, calor, verano, invierno, Sí. día y noche, no han de faltar. Y una vez más comienza Yahweh a bendecir a Noag y a su familia, y una vez más les dice, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Y me parece tan importante porque una vez más tiene que establecer otra vez esa parte. Con contexto también al arca, creo que una vez más regresamos a Bereshit bara Elohim, donde Dios construye un lugar donde Él quiere habitar con su pueblo, o con cada uno de nosotros, en el sentido que en el Edén construyó y es un lugar de paz, de shalom, donde Él construye un lugar para cada uno de nosotros, o para Adán y Eva en ese sentido, para la humanidad, y también lo hace con Noah una vez más. Después lo hace más adelante con Moshe en el pueblo de Israel, lo hace con Moshe mismo, como lo saca de las aguas. Pero esta historia se sigue repitiendo, donde Dios nos quiere a cada uno de nosotros, Elohim nos quiere a cada uno de nosotros en un lugar para que Él mismo habite con nosotros allí y que tenga una relación con cada uno de nosotros. Muy importante establecer esa historia que Él sigue repitiendo por todo el largo de la historia, y hoy en día quiere que nosotros nos reunamos en su Shabbat para que nos podamos relacionar con Él. Muy Correcto. importante. Una connotación espiritual, Pastor Roberto. No sé, hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros vemos las redes sociales y vemos todo lo que hay en las redes sociales. Ayer yo oraba en el grupo de intercesión que tenemos, y yo decía, Yahweh nos entregó a nosotros las redes sociales con el fin de evangelizar. Esa es un arca donde nosotros podemos compartir el evangelio del Torah a un mundo perdido. Y esa arca está mandando un mensaje, ¿verdad? Estamos en los tiempos donde nosotros tenemos que utilizar la tecnología para colocar un arca ahí adentro y decir, ¿sabes qué? El mundo se va a destruir si tú no entras a la Torá del Señor, a las fiestas, a guardar las fiestas de Adonai. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo instrumentos para Adonai. Y fíjate de lo interesante a lo que estás mencionando ahora, precisamente ahora que tocas el tema de las redes sociales. Si hiciéramos una evaluación personal, ¿qué escribes o qué envías a través de las redes sociales? Sí. Es impresionante que la gente se dedique a enviar fotografías de si se levantó, si se cepilló los dientes, si se bañó, si no se bañó, si comió pan, si comió galletas, si tomó café o tomó jugo, cosas como esas. Ok, cada quien es libre de hacer lo que le parece, pero si hiciéramos una evaluación personal, ¿y qué tanto la gente dice, yo no sirvo para ir puerta a puerta, yo no sirvo para hablar con nadie de la palabra, a mí me da temor, me da vergüenza, no me siento cómodo? Pero si envías un mensaje con la palabra, entonces, pues a mí me gusta con los hermanos que están en Easy Online o en Easy Israel Casa Integral, yo les envío la gematría. Envío las gematrías. Envío gematrías. Y me encuentro con mensajes tan interesantes. Esto es apasionante. Porque muchos hermanos me escriben y me dicen, pastor, cosas como estas, no entiendo absolutamente nada de lo que usted me envió.
¿qué significa eso? ¿Qué son esos jeroglíficos o qué son esas cosas y qué son esos números? Pero qué interesante, Sí. porque esto significa que a alguien le llamó la atención algo. Claro. Y entonces qué lindo poderle decir a esa persona, como me pasó justamente hoy en la mañana. Estaba enviando la gematría de Noé y la gematría de gracia. Sí. Noé halló gracia delante del Eterno. Noé está compuesto por dos letras, la letra Nun y la letra se me escapó. Bueno, 8 y 50. El valor total es 58. Cuando tenemos esas dos letras, nos damos cuenta que 58 y 58, Noé y Gracia, esas dos letras sumadas, 8 y 5 nos da 13. 13 más 13 nos da el valor de 26. Y al darnos el valor de 26 nos damos cuenta que ese 26 corresponde al Yod Hei Bad Hei, al Dios Todopoderoso. Entonces, cuando Gracias. logramos captar la atención de una persona y ahora estas personas desean investigar, desean buscar, entonces vamos a una respuesta. Volveos por las sendas antiguas. Hey. Volveos por las sendas antiguas. Busquemos lo que la Torá nos enseña. Revisemos en el Parashá de Noa qué es lo que el Eterno nos quiere transmitir en el mensaje. Y en el mensaje el Eterno nos está diciendo para el siglo XXI. Tenemos una comunidad en el siglo XXI de tecnología. Los niveles de comunicación son los niveles más altos en la historia de la humanidad. Pero sin embargo estamos en el tiempo de mayor descomunicación de padres e hijos o en familia. Hoy en día no sé, uno está en un cuarto, el otro está en otro cuarto, el otro está en otro cuarto y todo es un mensaje de texto, todo es Instagram, todo es otro tema, pero no en el tiempo de mayor comunicación. La familia está en el mayor tiempo de descomunicación. Así Amén. es, vamos a tomar una pausa y ya regresamos. Vamos a hablar en respecto a eso también porque ahí entra, creo que en la parte de Yeshua, hablando acerca de los días de Noé. Muy bien. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Ok, ¿qué podemos aclarar muy bien en ese tema de los que ustedes estaban tratando acerca de las redes sociales? Creo que ahí es muy importante hablar acerca de un tema de lo que Yeshua misma nos dice en la palabra en el Eterno en Mateo capítulo 24, verso 37. Hemos hablado de esto en la parte número 1, pero va muy importante a cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Creo que es muy importante esa parte con el contexto que queremos darle en el sentido de hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día el mundo está tan ocupado, preocupado en cosas como el beber, el casarse, el darse en matrimonio, y vemos esta idea también en la historia, digamos, de la esposa de Lot, en Génesis capítulo 19, verso 26, después hablaremos un poco más ya en los parachás que vienen, pero en la ocupación del diario vivir y no en la ocupación de la senda antigua o de las raíces de nuestra fe, de las raíces hebreas, muy importante esto. Entonces, hoy en día vemos una descomunicación entre Yahweh y la iglesia de hoy en día, que están tan despreocupados de la verdadera palabra de Elohim, que Yahweh dice, vendrán un día cuando ustedes, cuando serán como los días de Noé, donde van a preocuparse en beber, en casarse, en las cosas normales, en cosas que los van a distraer. Y ahí podríamos decir también que las redes sociales van a estar tan preocupados en otras cosas que se van a olvidar verdaderamente de el Eterno. Y es por eso porque hoy en día también se habla de que vendrán días malos, que vendrán días bien malos, que muchas personas tienen una diferencia ahí entre que si la iglesia va a pasar por esos días sí o no, y podemos también hablar de eso otro día en otro video. En mi opinión creo que sí pasarán Claro por que los pasa. días de maldad, porque creo que ahí es donde también muchas personas serán tratadas. Claro. Y serán tratadas de lo mismo que pasó en esos días. Así que muy importante eso, porque si hoy en día vemos
y muchas personas todavía en las raíces hebreas se sienten a lo mejor a veces cansadas o dormidas, es porque los días se vuelven peores, los días se van a volver más peores, donde vamos a tener que rogar casi Clamar. por tener esa fe, por tener ese amor, ese amor por la palabra y esa emuná por la verdadera palabra, porque los días se están poniendo mal. Y a lo que tú estabas mencionando precisamente, que si Noé o no cumplió con esa labor de la palabra, pues es lo que está pasando hoy. Claro. Nosotros particularmente, ¿cuántas actividades hacemos procurando alcanzar a las personas? Y durante los 20 años en el ministerio hemos hecho campañas evangelísticas y pasamos por toda esa historia. No, videos. Pero con el paso del tiempo llegamos a una conclusión. Definitivamente, quien desea entrar en un tiempo de comunión con el Eterno, busca la palabra. Exacto. Eso es tan simple como eso. ¿Por qué? Porque no hay duda de que hoy tenemos un corazón totalmente endurecido. Las gentes están más ocupadas pensando, como tú lo decías, en el comer, Dinero, en el vivir, en el viajar, en el poseer, en los placeres, en los lujos, en las comodidades, en el trabajo, en todo tipo de idolatría, porque son básicamente conceptos de idolatría. Y nos desconectamos tan profundamente del principio fundamental número 1, que es nuestra comunión con el Padre en obedecer, en obediencia. Entonces, ¿qué nos quiere significar el arca? El arca está tipificando precisamente y lo dije en la palabra taba, que tiene que ver con con palabra. La palabra taba también nos traduce palabra. Entonces es estar comprometidos con la palabra. ¿Y cómo logramos estar comprometidos con la palabra? Para la gloria de nuestro Padre Eterno, lo digo con todo amor para todos ustedes, mis amados hermanos. Las personas que nos acompañan a través de Easy Online, a través de la red élite internacional de oración, tantas personas en tantos países, buscar los medios de comunicación, saben, muchas gentes que nos acompañan a través de las redes sociales son personas que se congregan con nosotros vía online, Sí. reciben una palabra, nos atienden los mensajes, los Son estudios hermosos. bíblicos devocionales, el estudio maná, las cápsulas de vida, el parashá, el mensaje del día de sábado en el Shabbat, y además nos envían las tareas y nos llaman y nos preguntan y el programa de hoy y la tarea de hoy, y pastor haciendo esta tarea. Quien desea encontrarse en el arca, quien desea buscar el arca, Sí. quien desea buscar la palabra, es aquel que tiene ese nivel de comunión con el Eterno hoy. Así es que hoy se facilita mucho realmente más. Recuerden que mencioné 9 demonios, entre comillas, Nefilim, que eran los que vivían en el tiempo de Noé. ¿Cómo Noé podía predicarle a este tipo de devastadores, de destructores, de aniquiladores, verdad? Pues si a los humanos normales no les alcanzó para llegar a la palabra, hasta que no vieron la catástrofe, hasta que no vieron la calamidad, hasta que no vieron lo que era un diluvio y su intención, entendieron y procuraron llegar al lugar a donde ya se les había llamado. Tremendo. La palabra del Eterno, a mí ustedes dirán, uy, pero ella va a la cita, pero es que yo creo que una de las cosas tan hermosas es encontrar esos secretos que el Amén. Eterno nos tiene, ¿verdad? Y cuando Camilito decía de los tiempos con Yeshua, a mí me gusta mucho relacionar todo parachá, llevándolo a qué nos lleva Yeshua a reflexionar con ese parachá. En el libro de Berechit, en el capítulo 7, y en el verso 16, fíjate que el Eterno le dio la orden de subir. Dijo, éntrate. Nos quedamos con la palabra de la ventana, porque la ventana tipifica la iluminación de Adonai sobre el que está dentro del arca. No había sino una sola ventana, una sola palabra. Y luego la puerta, que tipifica a Yeshua. Yo soy la puerta. Pero mire lo que dice en el verso en Berechit 8. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y tus mujeres de tus hijos contigo. Sálganse. La orden de Adonai era que salieran. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Será que no querían salir? O sea, imagínate a Noah, que está dentro del arca, y hasta que Adonai no le dice salte del arca, él no sale. 7 días después. Tuvo que recibir una orden de Yahweh para salirse. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a veces decimos, uy, no, pero es que salir y encontrarme con fulano de tal y predicarle el evangelio, eso es un problema. Eso mejor aquí, me quedo aquí adentro y no me voy a encontrar con nadie.
Y Yahweh le tiene que decir, salte. Sal del arca tú y toda tu familia salgan. Y en el verso 20 nos encontramos con algo que tenemos que hacerle una auditoría espiritual. Así es. La gente dice, no, pero es que mira, es que están las 7 leyes noaicas. Yo no sé de dónde sacaron esa terminología bíblica, ¿verdad? La pusieron bíblica, pero en realidad Yahweh no dijo 7 leyes noádicas. Fueron conclusiones de Midrash. El verso 20 nos indica que Noa conocía perfectamente lo que eran los animales puros e impuros. Conocía las leyes de Kosher. Y dice que Noa edificó un altar a Yahweh. Si tú ¿Y por qué? ¿Y de dónde? Y si tú ¿Cómo? te retrocedes, tú no encuentras altares, sino cuando Abel y Caín, ¿verdad? El altar de Abel fue agradable ante Yahweh, el altar de Caín no fue agradable ante Yahweh. Y dice que edificó un altar a Yahweh y tomó animal, y aquí es donde yo entro en base doctrinal, ¿verdad? Limpio. Usted no ve que diga que fue un animal cualquiera. No fue un cordero, no fue un león, no fue un mono, no fue un león, no fue un mono, ni fue un cerdo. Eran animales impuros. Y de toda ave limpia, y Kosher, ofreció holocausto en el altar. Para saber si una ofrenda era agradable al Eterno. Dice, y percibió Yahweh el olor grato, y dijo Yahweh en su corazón, ¿cómo iba a decir Yahweh en su corazón? Pero eso es importante. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, fíjate lo interesante. Yahweh tomó el sacrificio como un olor agradable a él. Ahí hay templo. Claro, y es muy importante esto también, hermana Pili, porque a la pregunta que tú haces. Entonces, ¿qué tenía Noé? Aunque tenía Adán, Enoc y todas las generaciones para que conocieran estos principios de obediencia, son principios de moralidad, Sí. son principios de Ritos. rectitud, Ética. principios de ética, principios de comportamiento. ¿De dónde vienen esos principios? Bueno, pues desde el huerto, desde el Edén, desde el huerto del disfrute. ¿Por qué? Porque desde el mismo principio el Eterno ha estado entregando su Torá y ha estado entregando su Torá de manera oral. Sí. Hasta que lleguemos al tiempo de Shemot 20, cuando está el monte Sinaí y cuando tengamos a las 12 tribus de Israel y venga la entrega de la Torá escrita, hasta este momento ya hay Torá oral. Claro. Y esto lo vemos claramente, como tú lo mencionas, en el hecho de que se construye un altar. Es una muestra de Torá. No, se lleva a cabo un sacrificio, Exacto. es una muestra de Torá. Se lleva a cabo un sacrificio con animales kasher, es una Torá. muestra de Torá. El olor del holocausto es grato al Eterno, es una muestra de Torá. Es decir, que sin lugar a dudas, estos hombres primeros, de esas generaciones primeras, conocían ya los fundamentos de Torá. Claro, y ahí es lo importante también entonces en el sentido de que se ve que desde el principio de la creación está el templo, o sea, está ya el tabernáculo, Correcto. donde Adán y la varona, bueno, Adán en el sentido de humanidad juega un papel muy importante allí, Eva como vida, en que ellos ahora están encargados de ser un Cohen, Gadol ahí. Y por ahí es exactamente donde uno entiende verdaderamente que Dios les enseña a ellos a hacer sacrificio en ese lugar. Ahora, lo llevamos un poco más adelante en la historia y vemos que esta historia de lo que tú estabas hablando se sigue repitiendo porque una vez más, como lo decíamos en la parte número 1, la tierra gime para el regreso a la perfección. Algunos midrash dicen, digamos, que la creación, vemos que la creación sufrió bajo las manos de la maldad en los tiempos de Noé,
pero la tierra hoy en día gime el regreso a la perfección del Edén, de lo que fue en ese sentido. Mira, Muy Pastor importante. Roberto, y mira, Camilito, que hablando de esta reflexión que estamos tocando, no olvides que todo es una tipología de Yeshua, ¿verdad? Ese sacrificio que nosotros vemos es tipología de Yeshua. Dice que que la muerte de Yeshua satisfizo para Abba el pecado de la humanidad. O sea, que cumplió los requisitos básicos de lo que era la expiación del pecado de la humanidad. Por eso cuando nosotros llegamos a Noa, llegamos al sacrificio, llegamos al arca, por donde nosotros caminemos es una tipología de Yeshua. Pero noten algo. Yahweh dice, bueno, les voy a dejar una señal. Nosotros hemos llamado, ya el año pasado también lo predicamos, el famoso arco iris, ¿verdad? Pero la palabra del Eterno en la traducción correcta no es arco iris, porque Iris es una diosa pagana. Uh-huh. Y esa palabra es una mala traducción griega. Griego, correcto. Sí, la traducción griega. El arco iris. Arco del pacto. Pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis no es un arco, es el trono de Yahweh, ¿verdad? Que está en círculo completo. En Apocalipsis nosotros ya no vemos un arco, sino un trono en círculo que rodea el trono del Eterno. A nosotros nos deja ver en la tierra un pedacito de su trono. Y nos dice cada vez que lo vean. Para demostrarnos que hay pacto con nosotros, que Yahweh hizo un pacto con nosotros. Y yo creo que en este momento el llamado a cada persona, mira, hoy tú me puedes decir, Pastora Pili, ¿cómo me gustaría que otras personas escucharan estos mensajes? ¿Sabes? Mucha gente dice, pero es que son muy profundos y tal vez no lo entienden. No, tú no te preocupes de si lo entienden o no lo entienden. Tú preocúpate de compartir el mensaje con otras personas. Uh-huh. Porque la obra la hace el Ruach HaKodesh. Cuando Noah manda un animal, y volvemos a repetir lo mismo, ¿qué mandó? Mandó primero un animal inmundo. Mandó un cuervo. El cuervo, ¿verdad? Sí. Y el cuervo sale. Y luego envía a una paloma. La gente dice, es que llegó con una rama, no, llegó con una hoja. Y es importante la hoja. Porque acuérdense que la tierra estaba inundada. Y al llegar hoja quiere decir que hay árbol. Uh-huh. Y al haber árbol, estamos tipificando que hay algo que está esperando allá afuera. Rama de oliva, ¿no? Exacto. Hoja de oliva, además. Maravilloso, ¿verdad? La hoja de oliva tiene que ver con el aceite, tiene que ver con luz. Déjame solo un segundo para decir algo acá que acabas de mencionar que a mí me parece muy interesante esto. Sí. Y no es el tema a donde queramos llegar, pero sí quiero que dejemos esta anotación muy clara. Esta expresión que hemos repetido por años, arco iris, con Iris, la diosa del Olimpo, que es la encargada de hacer llegar los mensajes de los dioses a los seres humanos y también es conocida como una de las diosas del mar y del cielo. Entonces, cuando mencionamos por favor que usted tenga en su corazón esto, Iris está hablando de una expresión griega refiriéndose a una diosa de la mitología griega. Por lo tanto, que nos quede en nuestro corazón la expresión bíblica correcta. Pacto, correcto. Pacto, esta expresión es la correcta, el pacto de Dios para con los hombres. Y quiero que usted corrija, si puedo decirlo, que corrijamos esa expresión de arcoíris, porque recuerden también que el movimiento homosexual en el mundo tomó como referencia el arcoíris y lo lleva por el mundo entero haciendo alusión a ese concepto de pacto. Y es una de las herejías y del engaño que al mundo se trae con esta situación. Y eso lo tomó porque aduce que el nieto de Noah, ¿verdad? Abusó sexualmente o tuvo relación sexual con Noah. Entonces ellos tomaron esa figura para decir que era una forma permitida de relación sexual, que hay que tenerle mucho cuidado porque es una blasfemia bíblica decir esas cosas. Ahora, algo
con lo cual tenemos que introducirnos, Pastor Roberto. El parachá de esta semana llega hasta la Torre de Babel. Imagínate solamente llegando a los detalles, a los pocos detalles que podemos alcanzar a llegar con lo que es el parachá de Noa, explicando paso a paso los detalles, el secreto que tiene. Llegamos a la Torre de Babel. Déjame introducir una partecita importante allí. En el libro de Berechit, en el capítulo 10 y en el verso, digámoslo, empecemos por el verso aquí, 15. Ahí donde yo quiero llegar. Y Canaán engendró a Sidón, primogénito de Het. Canaán. ¿Dónde tenía que entrar el pueblo de Israel? A conquistar a Canaán. ¿Y qué se encontró? Se encontró con los jebuseos, con los amorreos, con los jerjeseos, con los jebeos, con los arameos y con los cineos. Y eso hay que hacerle una auditoría espiritual. Porque pues aquí no vamos a poder entrar hoy a la Torre de Babel, que es apasionante, pero sí creo que en las conclusiones del tema de hoy hay mucho que tratar, Camilo Alfaro. Y yo quiero invitarlos, ahora que mencionas el tema, que vayan a nuestro podcast y allí encontrarán en nuestro portal, en Easy Israel Casa Integral, el mensaje del año anterior o del año antepasado. Sí. Enseñamos completamente el texto hablando de este parachá sobre lo que fue la Torre de Babel, la confusión de los idiomas. Ese mensaje es un mensaje que usted tiene que ver, por favor, búsquelo. Allí va a estar en nuestros archivos. Camilito, recuérdale a las personas cómo pueden ingresar para ver esos archivos. Sí, en YouTube, en Israel Casa Integral, ahí están todas las diferentes playlists, Sí. Listas de producción, de reproducción que pueden ir y ver. Están todas organizadas allí para que las puedan ver En orden, sí, una vez correcto. más. Muy Sí. bien. ¿Qué conclusión le vamos a dar al parachá de hoy? Sí, ya la conclusión creo que la hemos dado ya en el sentido de que verdaderamente pues vivimos en unos días, vamos a estar viviendo en días peores, malos, y que esto que nosotros estamos escudriñando nos da una vez más, como decía la pastora, señales del fin, señales ya del fin. Este parashá nos habla mucho de la condición del hombre en el futuro, y la misma vez nos enseña cómo Dios todavía en medio de un lugar tan terrible y la maldad del hombre nos muestra su gracia. Y una conclusión, a mi manera también muy personal de cerrar hoy, decirles que esa arca, esa embarcación en la cual fue guardado Noé y su familia, es la manera como la palabra nos guarda y nos protege. Tener mucho tiempo de palabra, de escudriñar la palabra, de no te quedes con unas notas, no te quedes con un programa, no te quedes con unos mensajes, por favor. Esto que hacemos es simplemente quererles transmitir una idea, un principio, un básico. Pero hay mucho tema que tratar. Busca la palabra, medita la palabra, ama la palabra, vive la palabra y estaremos en el arca, en esa conexión con nuestro Padre eterno. Berechit 9:9, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Amén. Y con vuestros descendientes después de vosotros. Amén. Ese pacto funciona cuando obedecemos, cuando guardamos y cuando estamos viviendo Torah y camino. Amén. Bien, mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la siguiente semana en el estudio de Parachá en familia para las familias. Un saludo especial Shalom. para ustedes. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Bendiciones. Bendiciones. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Ahora con ustedes, tiempo de estudio Maná.